Gracias al Señor porque podemos estar juntos disfrutando de la comunión del Espíritu Santo. Y quiero basarme en el libro de Génesis y mencionar algunas cosas para nuestro ánimo, para nuestra fe, para llenarnos de esperanza, que el Dios que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. ¡Aleluya! Estamos en buenas manos. Dios no es perdedor y Dios va a salir adelante con nosotros. Se puede decir, hermanos, que a grandes rasgos todo el Antiguo Testamento es la historia de un pueblo, el pueblo de Israel. Desde Génesis hasta Malaquías, lo que uno encuentra en todo el Antiguo Testamento es la historia de este pueblo. Pero Dios quiso registrar la historia de este pueblo no por el pueblo en sí, sino porque a través de este pueblo Dios iba a traer al Salvador del mundo. Dios no estaba interesado en el pueblo en sí, porque este pueblo no era mejor que los demás pueblos, ni era un pueblo más grande ni más poderoso, pero Dios quiso que a través de este pueblo, Israel, el linaje del Mesías se fuera gestando poco a poco, partiendo desde la simiente de Eva, de Adán mismo, pasando por la simiente de Abraham, la simiente de Isaac, la simiente de Jacob. Dios fue gestando un linaje del cual, en el cumplimiento del tiempo, Dios levantaría al Salvador no solo de los judíos, sino al Salvador de todos los hombres, de toda tribu, de todo pueblo, de toda cultura y de todas las épocas. Cuando Jesús fue levantado como el Salvador, es el Salvador de los de antes de Cristo y también es el Salvador de los después de Cristo. Bendito sea el Señor. Así que la inspiración divina que inspiró las Escrituras se concentró en la historia de este pueblo por causa del Cristo que Dios iba a gestar de las entrañas de este pueblo. Apenas hubo ocurrida la caída de la raza humana, Dios se arremangó las mangas y se puso a trabajar. Y comenzó a levantar este linaje del cual nacería nuestro bendito Señor. Y para eso Dios tuvo que ir haciendo una elección. Dios tuvo que ir escogiendo y llamando a hombres. Y el tema del libro de Génesis, así lo dicen casi todos los comentaristas de las Escrituras, el tema se podría decir que es la elección y el llamamiento de Dios. Pero en el libro de Génesis, este tema de la elección y el llamamiento de Dios es presentado desde la perspectiva de la primogenitura, desde la perspectiva de los hijos primogénitos. Y aquí es donde empieza para mí la sorpresa de maravillarnos de este Dios precioso y grandioso que tenemos. Porque resulta, hermanos, que vamos a mirar varios ejemplos, que Dios, a la hora de elegir y de llamar a los hombres, justamente no elige a los primogénitos. ¿Quiénes son los primogénitos? Primogénito era todo aquel hijo varón de una familia que nacía primero. Y él tenía ciertos derechos y ciertas prerrogativas que no tenía ningún otro hijo varón que naciese después de él. Podríamos decir que tres cosas eran las principales en que consistían los derechos de la primogenitura. En primer lugar, era el que tenía la autoridad entre sus hermanos. El que nacía primero era el que mandaba al resto de los hermanos. Podríamos decir así, tenía el reino, tenía la autoridad. Pero también tenía el hijo primogénito el sacerdocio entre sus hermanos. Por esa razón, cuando ustedes saben que Jacob tuvo 12 hijos y los hermanos de José odiaron a José,
le tenían envidia y en un momento acordaron matarlo. Pero ahí apareció Rubén, que Rubén era el primogénito de los hijos de Jacob. Apareció Rubén en su calidad de primogénito, el que tenía la autoridad entre sus hermanos y el que tenía el sacerdocio entre sus hermanos. Él dijo, ¿para qué vamos a manchar nuestras manos con sangre? No derramemos sangre. Y él propone entonces echar a José en una cisterna. Y dice en la Escritura que lo que él tenía planeado no era dejarlo ahí, sino que luego que los hermanos se fueran, entonces sacar a José y devolverlo a su padre. Ahí vemos a Rubén ejerciendo esta intercesión que era prerrogativa del hijo primogénito. Y para los que son materialistas, el derecho más importante de la primogenitura es que le tocaba doble herencia. Si había que repartir la casa en 8 partes, al primogénito le tocaban 2/8. Pero el libro de Génesis es una clara demostración de que a la hora que Dios elige y llama, no se fija en los derechos legales de las personas, no se fija en los méritos de la carne que tiene alguien. La elección de Dios es de pura gracia de Dios. La elección y el llamamiento de Dios es una decisión libre y gratuita de Dios. Y Dios quiso dejar esto marcado para que ninguno de nosotros tenga duda de que tú tienes esperanza y que tienes posibilidades con Dios. Creo que la primera razón por la cual Dios, en ninguno de los ejemplos que vamos a ver del libro de Génesis, nunca escogió a un primogénito, es justamente para proféticamente indicarnos que para Dios hay un solo hijo primogénito. Así que cada vez que la Escritura va mencionando personajes que son primogénitos, es como que Dios va diciendo, no, este no es. No, este tampoco es. No, este tampoco es. Y así fueron transcurriendo la historia siglo tras siglo y Dios va diciendo, no, este no es mi hijo primogénito. Hasta que apareció Jesús de Nazaret. Y cuando apareció entonces se abrieron los cielos. Y Dios dijo, este sí, este es mi hijo amado, este es mi hijo primogénito, en el que tengo contentamiento, aleluya. No en vano entonces el Nuevo Testamento llama a Jesucristo reiteradas veces el hijo primogénito. Jesucristo es el primogénito entre muchos hermanos. Jesucristo es el hijo primogénito de toda creación. Y Él es el hijo primogénito de entre los muertos. Bendito sea el Señor. Así que Dios fue anticipando que para Él hay un solo elegido. Para Dios hay solo un hijo escogido. Su Hijo bendito, Jesús nuestro Señor. Así que hermano, quisiera invitarle a que hagamos un pequeño recorrido por el libro de Génesis. Y constatemos esto que acabo de decirles. Comencemos con Adán. El hijo primogénito de Adán, ¿cómo se llamó? Caín. Está claro que este no fue elegido de Dios. Caín fue el hijo primogénito de Adán. Pero la Escritura dice que el que agradó a Dios no fue el hijo primogénito, Caín, sino fue el segundo, Abel. Abel agradó a Dios y no Caín. Pero la historia de Abel fue cortada, la descendencia de Abel fue impedida porque Caín se levantó contra su hermano y lo mató. Pero yo estoy seguro, hermano, que de no ser por el asesinato que sufrió Abel, Jesucristo sería un descendiente de Abel. Jesucristo sería un hijo de Abel. Pero como fue muerto Abel, entonces dice el capítulo 4 de Génesis, versículo 25, que conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo,
Y a ese hijo lo llamó Set. ¿Por qué razón lo llamó Set? Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Entonces el nombre Set significa sustitución. Es como si Eva dijese, en lugar de Abel, Dios me ha dado a Set. Set es como un segundo Abel. Dios quería comenzar este linaje del Mesías, comenzar a formar y a gestar el linaje de la descendencia de nuestro Señor. Y dado que Abel fue asesinado, entonces Dios le concedió otro hijo a este matrimonio de Adán y Eva, al cual llamaron Set, porque en lugar de Abel, Dios les dio otro hijo que venía a reemplazar a Set. Y efectivamente Jesucristo es un descendiente de Set. Jesucristo es un hijo de Set. Y comprueba el hecho que a Set también le nació un hijo, dice el versículo 26, y llamó su nombre Enós. Y fíjese, a partir del hijo de Set, los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. O sea, Set también fue un hombre que agradó a Dios, que supo traspasar la fe a sus hijos, a uno de sus hijos, por lo menos, a Enós, y de ahí en adelante los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Así que vemos el primer ejemplo, partiendo con Adán mismo, que el que agrada a Dios no es el hijo primogénito, sino primeramente Abel y luego Set. Cuando pasamos al capítulo 12 y llegamos a Abraham, Abraham también tuvo un hijo primogénito. Ese hijo primogénito se llamó el hermano Ismael. Sara era estéril, pero por ahí Abraham y Sara planificaron la manera de que aunque era estéril, Abraham tuviese un hijo. Así que Sara le pasó por esposa a su concubina, su criada, una egipcia, y Abraham con Agar dieron a luz a Ismael. Ese es el hijo primogénito. Era el único hijo que tenía hasta ese momento Abraham. Y como era su primogénito, Abraham lo amó. Y puso todas sus esperanzas en ese hijo. Cuando tenía ese hijo Ismael 13 años, en Génesis capítulo 17, Abraham tenía 99 años, Sara tenía 90 años, Ismael ya tenía 13 años de edad. Dios se le aparece a Abraham y le dice en el 17:16 de Génesis, hablándole de su esposa, a la cual Abraham va a tener que cambiarle el nombre. Ya no se va a llamar más Sarai, sino se va a llamar Sara de aquí en adelante, que significa princesa. ¿Por qué? Porque dice el 17:16, hablando Dios, dice, la voy a bendecir y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces mire el 17. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Abraham se puso a reír y dijo en su corazón, ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? Dígame que no es un buen chiste. Sara además era estéril y además era menopáusica. Ya había cesado la costumbre de las mujeres. Y Dios dice, te voy a dar un hijo de ella. Es para reírse, ¿no? Bendita las bromas de Dios. ¿Te ha hecho reír Dios? Cuando ha dicho Dios, de ti que eres un pecador, voy a ser un hijo de Dios. Dios nos ha hecho reír.
Cuando dice, aunque eres pecador, te amo. Gloria a Dios. Y uno dice, nada que ver, no encaja esto, no pega, no tiene lógica. Nuestra boca se llena de risa. Pero Abraham, entusiasmado con su hijo primogénito Ismael, dice, no, Señor, déjate de broma. Pero ojalá que Ismael tú lo guardes, porque lo otro es hablar ilusiones, lo otro son sueños. Te ruego que guardes a Ismael para que él pueda vivir y yo pueda tener descendencia a través de él. Dios lo respondió y le dijo, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y le vas a llamar su nombre Isaac. Y el hermano Isaac, ¿por qué Dios dijo que se iba a llamar Isaac? Porque Isaac significa risa. Así que les va a poner risa. Les presento al hermano Risa. Dios dijo le vas a poner Isaac. Para que te acuerdes que yo te hice reír con esta gloriosa promesa. Bendito sea el Señor. En el capítulo 18 de Génesis se rió después Sara. Se rió, dice Sara, entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo. Ríganse, hermanos, sin para reírse esto. Los dos se rieron. En el capítulo 21 de Génesis llegó Risa. El papá tenía 100 años, la mamá 91, y apareció el hermano Risa a alegrar la familia. Cuando el niño fue destetado, hizo Abraham gran banquete para celebrar. Pero el hermano Ismael se burlaba del hijo de su hermano menor. Y esto no le gustó a la mamá, no le gustó a Sara. Así que le dio una orden a su marido. Versículo 10, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. ¿Cómo le pareció esto al papá? Gravísimo, se angustió. Le leo como dice la Nueva Versión Internacional, dice, este asunto angustió mucho a Abraham porque se trataba de su propio hijo. Entonces Dios tuvo que socorrerlo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz. De vez en cuando hay que hacerle caso a la esposa. No siempre están equivocadas, no siempre usted tiene que salirse con la suya. Aquí Dios le dijo a Abraham, tiene razón tu esposa, así que no te parezca grave lo que ella te ha pedido. Echa a la sierva y echa a su hijo. Y mire la razón que le da Dios. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Porque la descendencia del Mesías no la voy a levantar a través de Ismael, tu primogénito, tu regalón, tu preferido. No la voy a levantar la descendencia del Mesías a través de este que tiene los derechos de la primogenitura, a este que tiene los méritos legales. No, lo voy a hacer a través de Isaac. Y una vez más Dios no elige al primogénito, elige a este hermano para la risa, al hermano Isaac. Se vuelve a repetir el patrón. En Isaac te será llamada descendencia. Ya sabemos entonces que el linaje del Mesías va a venir a través de Set, no de Caín, y va a venir a través de Isaac y no de Ismael. El hermano Isaac creció, se casó a los 40 años, se casó con Rebeca. Para variar, era estéril. Así que por 20 años de matrimonio no tenían hijos. El hermano Isaac oró a Dios y Dios le escuchó y le dio hijos a Rebeca.
como cuando Dios responde, es como también como un tapaboca, venían mellizos. El problema es que todavía no nacen y ya pelean en el vientre. Qué tremendo, hermano. Uno espera que peleen después que nacen, pero esto es insólito. Todavía no nacen, están en la guatita y están peleando. Entonces la mamá, después que había anhelado tanto tener un hijo, dijo, pero si estos se van a pelear desde el mismo vientre, dice, no, ¿para qué vivo entonces? Y se fue a consultar a Dios. ¿Y qué dijo Dios? Dios le respondió a la hermana Rebeca. Le dijo, lo que pasa, ¿sabes por qué pelean? Porque 2 naciones hay en tu seno. Y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. Y aquí esto, y el mayor servirá al menor. Dios le dice a Rebeca, no voy a escoger al primogénito, sino que voy a escoger al que nazca segundo. Como estos 2 hermanos no sabían, no escucharon, porque eran no natos, no nacidos todavía, ellos se peleaban por nacer primero. Es como que venían los genes que ser primogénito es bueno. Así que ellos peleaban por quién nacía primero. Y resulta que Dios ya había dicho que el elegido iba a ser el segundo. Era una pelea necia. Era una pelea innecesaria. Si los 2 hubiesen sabido esto en el vientre, ninguno de los 2 se habría apurado en nacer. Uno le habría dicho al otro, adelante, usted primero. El otro, no, pase usted. Pero la pelea era por nacer primero. ¿Y quién salió primero? Esaú, el hermano Esaú. Era pelirrojo y velludo, peludo. Salió Esaú y agarrado el talón venía al que le pusieron Jacob. Porque Jacob significa el que toma del calcañar o el que suplanta. Así que el bueno parece ser Esaú y el malo parece ser, ya en el nombre, lo tiraron a partir a Jacob. Además de nacer segundo, a ojo de los hombres perdedor, dice, este va a ser un suplantador. O sea, el que va a tomar el lugar de su hermano. No a la buena. ¿No? El que va a tomar el lugar de su hermano a la mala. Qué bonito, hermanos, cómo interpreta el apóstol Pablo este texto en el Nuevo Testamento, en Romanos 9. Dice que cuando Dios eligió a Jacob, ellos aún no habían nacido, ni habían hecho ni bien ni mal. Siempre que nosotros queremos explicar por qué Dios escogió a Jacob y no a Esaú, siempre queremos recurrir a la presciencia de Dios. Y decimos, no, es que Dios ya sabe todo antes que las cosas ocurran. Entonces, Él vio a la distancia, Dios miró hacia el futuro y vio que la conducta de Jacob, que igual es pecador, pero que por último este Jacob amaba lo de Dios, le interesaban las cosas de Dios. En cambio, Esaú era un profano que menospreció las cosas de Dios. Así que Dios, que ve el futuro con antelación, vio la conducta de estos hombres y dijo, bueno, de entre los 2 malos, el menos malo es Jacob, así que lo elijo a él. Pero Pablo echa por tierra esa interpretación y él dice, cuando Dios escogió a Jacob, ellos no habían nacido todavía, ni habían hecho ni bien ni mal, para que la elección, de acuerdo al propósito de Dios, permaneciese firme, no por las obras. O sea, no por la conducta de ellos, no porque uno era mejor que el otro o porque el otro era menos malo que el otro. No por las obras, para que la elección, de acuerdo al propósito de Dios, permanezca firme, no depende de las obras, sino del que llama. Es firme porque es decisión de Dios, no de la conducta de los elegidos. Porque si depende de la conducta de los elegidos, bueno, tenemos que andar tiritando, por hermano. Yo un día me siento elegido y otro día no me porté tan bien y ya no me siento elegido.
Pero lo que Pablo dice ahí con toda claridad es no, esta es una elección libre y gratuita de Dios. De Dios que tiene misericordia del que quiere tener misericordia y de Dios que se compadece del que quiere compadecerse. Y por eso es firme. Es firme, hermano, porque Dios te eligió. Y voy a decirlo así, cuando Dios te eligió se metió en un problema. Porque tú eres pecador y eres malo y eres porfiado y eres terco y eres duro. Y entonces se metió en un problema cuando te eligió, pero Dios tiene el poder para sacarte adelante. No escogió a Jacob porque era más bueno que Esaú. No sé cuál de los dos fue más malo, habría que hacer una competencia allí. 2 veces suplantó a su hermano cuando hizo que su hermano le vendiera por un plato de lentejas los derechos de la primogenitura, precisamente. Y luego con engaño agarró la bendición que era para el primogénito, la tomó con engaño él, con la ayuda de su mamá. Porque el regalón del papá, ¿quién era? Esaú. ¿Y por qué era el regalón del papá? Porque el hombre era un hombre de campo que le gustaba la caza y llegaba con conejos, ¿no? Y le hacía el guisado como al papá le gustaba. El papá decía, este es mi regalón. Dice en la escritura que lo amó. Isaac amaba a Esaú. Pero Jacob no era hombre de campo, era hombre del hogar. Y entonces Dios no escogió al primogénito Esaú, Dios eligió a Jacob, el que nació segundo. Bendito sea el Señor. Como Jacob no era un santo, pero Dios lo eligió, Dios tuvo que tratar a Jacob los tratos de Dios como por 20 años hasta hacer de un engañador un príncipe de Dios. Lo transformó de Jacob en Israel. Bendito sea el Señor. El hermano Jacob, a través de quien, de la descendencia de él, va a venir el Mesías, también tuvo hijos. Pasamos al capítulo 29 de Génesis. Y aquí la historia es un poquito más compleja porque el hermano Jacob tuvo 2 esposas y 2 concubinas. O sea, al final, con 4 mujeres. Con razón tuvo 12 hijos y una hija. Y la historia, ustedes saben, al suplantar 2 veces a su hermano Esaú, especialmente la última vez cuando toma el lugar de él para recibir la bendición de su padre, se ganó el odio de Esaú, tuvo que huir de su familia y tuvo que llegar allá a las tierras de su tío Labán. Y allá empezó a cosechar todo lo que había sembrado. El engañador fue engañado. Su tío le cambió 10 veces el salario. Pero el primer engaño fue que, estando allá, Jacob se enamoró de la segunda hija de Labán, Raquel. Así que habló con su tío y le dijo, tío, ¿qué tengo que hacer para tomar a Raquel por esposa? El tío, como buen judío, le dijo, negociemos, pues, hijo. Trabájame 7 años y te doy a Raquel. La escritura dice que a él le pareció un tiempo cortito porque estaba enamorado de ella. Cuando llegaron los 7 años, el tío organizó una tremenda fiesta, no sé cuánto duraban en ese tiempo. Ellos habitaban en carpas, habitaban en tiendas. Así que el hermano Jacob se fue a dormir a su tienda. No había luz, por supuesto, ni había lámpara como ahora. Y entonces el tío le va a dejar la esposa y le lleva la hija mayor, la hermana Lea. Y Jacob al otro día dice, ¿qué pasó aquí? Dice, no es esta.
Así que sale de la tienda y reclama y dice, ¿qué pasó aquí? Yo trabajé por Raquel, no por Lea. Y el tío, buen negociante, le dice, es que lo que pasa, me dice que aquí no se entrega primero a la menor. Hay un orden aquí. Primero la mayor. Así que te sugiero, le dice el tío, que cumplas la semana nupcial con ella y al final de la semana te doy a Raquel, pero me trabajas 7 años más. Como Raquel era el amor de Jacob, voy a graficarlo así, no sé si fue así o no. Aunque su primera y legítima esposa era Lea, él dormía en la carpa donde estaba Raquel. Y la pobre Lea allá solita, en la tienda de al lado. Dice la Escritura que Lea era menospreciada. Y Dios vio que Lea era menospreciada. Qué lindo eso. Dios ve. Lo que tú estás viviendo, Dios lo ve. Lo que te está ocurriendo, Dios lo sabe, Dios lo mira. Así que Dios, que vio que Lea era menospreciada, dado que para variar Raquel era estéril, ¿qué hizo Dios? Para darle honor a la menospreciada, para darle dignidad a la menospreciada, le dio hijos. ¿Y al primer hijo? ¿Quién fue el primogénito de Jacob? Rubén. ¿Y por qué le puso Rubén, la hermana Lea? Porque Rubén significa, ved, un hijo. Porque Dios no quiere que en su casa nadie se sienta menospreciado. Y al que le faltaba honor, dice Pablo, en el cuerpo de Cristo, Dios le da más abundante honor para que no haya desaveniencia en el cuerpo, para que no haya desunión en el cuerpo, para que haya armonía en el cuerpo. Al que le falta, Dios le da más abundante honor. Bendito sea el Señor. Raquel sigue estéril y entonces Dios le da otro hijo a la hermana Lea. Y el segundo hijo le puso por nombre Simeón. Simeón significa Dios oye. Mire cómo dice Génesis 29, 33. Después que había dado a luz, dice, concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada. Hermano, ¿se fija esto? Dios vio que era menospreciada y Dios oyó que era menospreciada. Nuestro Dios ve y oye. Y como vio que era menospreciada, le dio a Rubén. Y como oyó que era menospreciada, le dio a Simeón. Y le dio un tercer hijo. El tercer hijo de Jacob se llamó Leví. ¿Por qué le puso Leví? Porque Leví significa unidad, porque ella dice, ahora, con este tercer hijo, seguro que se va a cambiar de tienda mi esposo. No pasó nada con Jacob. Dios le dio a ella un cuarto hijo. El cuarto hijo de Jacob, todos por el lado de Lea, hasta aquí, se llamó Judá, porque ella dijo, ahora ya es para alabar a Dios. Y le puso alabanza, por eso se llamó Judá. Y dejó de dar a luz, después siguió dando 2 más, pero hasta ahí paró. Luego vinieron los otros hijos, recuerden que son 12. Y los otros nacieron 2 más por Lea y los otros a través de las concubinas. El 11º hijo, ya llevaba 10 hijos Jacob, Dios se acordó de Raquel. Porque Dios es así, va dando más abundante honor al que le falta. Así que la pobre Raquel, que tenía el amor de su marido, pero era todo lo que tenía, no tenía hijos, Dios se acordó de ella y le dio un hijo. Y ese hijo de Raquel se llamó José. José significa que Dios añada. O sea que Dios me dé otro después de José. Claro, ella era estéril, así que anhelaba. Si me dio uno, entonces te pongo por nombre José para que Dios me añada otro más. ¿Cuál fue el hijo regalón de Jacob? ¿Fue el primogénito Rubén? No, fue José.
porque era el hijo de su amor. José pasó a ser el hijo predilecto. Pero no solo eso, hermano. No solo que era el favorito de Jacob, sino porque José fue un hijo ejemplar. José, de hecho, es uno de los tipos de Cristo más perfectos de todo el Antiguo Testamento. José fue un hombre espiritual, un visionario, un elegido de Dios. Dios no eligió para la descendencia del Mesías, no eligió al primogénito de Jacob, no eligió a Rubén. Y otra vez se repite la historia. No es Caín, sino Abel. No es Ismael, sino Isaac. No es Esaú, sino Jacob. No es Rubén. ¿A quién creen que eligió? ¿A quién eligió? Qué rico, esta parte me gusta. Porque no eligió a José. No eligió a José, hermano. Porque uno dice, ya Rubén está bien, porque este fue inmoral. Se acostó con una de las concubinas de su padre. Rubén perdió la primogenitura por pecador. Y entonces, si usted fuese Dios, usted habría elegido a José. Porque José tiene dignidad, es un hombre ejemplar, es un buen hijo, es un hombre espiritual que conoce a Dios. Pero a Dios tampoco le impresiona la buena conducta. Por eso me gusta este ejemplo. No es ni por la mala conducta, ni por la buena conducta que Dios elige. ¿Sabe a quién eligió Dios? A Judá, el cuarto hijo. El cuarto hijo de Lea. José heredó los derechos de la primogenitura. Así que cuando se reparten la tierra, ustedes recordarán, no existe la tribu de José, sino que José heredó 2 porciones de tierra en sus hijos. Y cuando usted ve que ellos conquistan la tierra, José no tiene un pedazo de tierra que se llama la tribu de José, sino que hay 2, la tribu de Manasés y la tribu de Efraín, que son hijos de José. O sea, José tocó la doble porción de la herencia. Así que los derechos de la primogenitura pasaron de Rubén a José, pero el elegido de Dios para traer al Mesías al mundo no fue ni Rubén ni José, fue Judá. ¿Cómo dice Primera de Crónicas? Lo dice claramente ahí. Versículos 1 y 2 de Primera de Crónicas 5. Dice, los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado Rubén por primogénito. Pero ¿cuál es la aclaración? Mire qué lindo ahora. Bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos, y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue de José. ¿Está claro? La historia de Judá está relatada en Génesis capítulo 38. Dios no se dejó impresionar por la buena conducta de José, eligió a Judá. ¿Quién es Judá? Judá es uno que se apartó de sus hermanos y se fue a vivir en tierra cananea. Y estando allá, tomó por esposa a una cananea. Este es el hermano Judá. En vez de casarse con una hija del pueblo de Dios, fue y tomó a una cananea. Y con esa mujer cananea tuvo 3 hijos. El primogénito se llamó Er, el segundo se llamó Onán y el tercero se llamó Sela. Y no contento con haber tomado él, mujer cananea, como esposa, a su hijo primogénito Er le buscó también por esposa a una mujer cananea que se llamó Tamar. Y la Escritura dice que Er hizo lo malo ante los ojos de Dios, el hijo primogénito, y Dios lo cortó, Dios lo mató. Y como murió Er,
y no dejó descendencia, entonces Judá le dice al segundo hijo, a Onán, tómala tú por esposa y levántale descendencia a tu hermano. Es decir, tómala por esposa, pero los hijos van a llevar el nombre del difunto y no el nombre tuyo. Cuando él vio que él iba a darle hijo a otro, no le gustó. Y la Escritura dice que vertía su semen en tierra para no darle hijos a Tamar. Y también Dios lo cortó. Entonces Judá se asustó porque dijo, pucha, queda otro, queda el tercero. Así que Judá dijo, mi hijo está muy chiquitito, dijo, así que vamos a esperar que crezca y después cuando tenga la edad te lo doy por marido. Y mandó a Tamar de vuelta a la casa de sus padres. Y Judá más bien quería deshacerse de él. Después quedó viudo Judá. Y después que cumplió el luto por su viudez, volvió a sus trabajos habituales. Él tenía ganado y entonces llegó la época de trasquilar las ovejas. Y cuando él se dirigió al lugar donde se realizaban estas tareas, Tamar supo que venía su suegro. Y entonces ella quiso salir a recibirlo al camino para conversar, porque Sela ya estaba grandecito y al parecer a Judá se le había olvidado el compromiso de entregarle a Sela por marido. Ahí el relato es un poquito ambiguo porque ella se cubrió con un velo, se sacó sus hábitos de viuda y se puso a la orilla del camino para esperar encontrarse con Judá y tener esta conversación. Judá, que era viudo, pasando por ahí, como ella estaba con un velo que ocultaba su rostro, la tuvo, dice, por ramera. Estamos hablando de la calidad del hermano Judá, el elegido. Y él viendo y la tuvo por ramera, entró en conversaciones con la supuesta prostituta. Y le dijo, ¿por cuánto puedo adquirir tu servicio? Y él le dijo, con un cabrito estaría bien. Sí, pero no ando con cabrito, dijo él. Bueno, déjame tu carnet de identidad, el sello con el cordón donde venía el sello, era el carnet de identidad de la época, y tu báculo, y entonces me envías después el cabrito. Y el hermano Judá se acostó con su nuera, una relación incestuosa, pecaminosa, fea, horrible. Claro, no sabía que era su nuera. Pero la culpa no es de Tamar, es de él. Porque tan pecaminoso como que se haya acostado con su nuera es que se haya acostado con una prostituta. A los 3 meses se supo que Tamar estaba embarazada. El escándalo que quedó, hermano, se supo en todo el país. Cuando supo Judá, le llegaron con la información, tu nuera ha fornicado. Y ahí apareció el Judá espiritual. Dijo, sacadla y quemadla. Y cuando a ella la estaban sacando para lapidarla, para quemarla, entonces ella sacó el carné y el báculo y dijo, ¿de quién son estas cosas? De él estoy embarazada. Y mire qué lindo es Dios. Uno dice, si escogió a Judá, Dios debería prestarle ropa y presentar una imagen de Judá más o menos bonita para que Dios no quede mal, no sé. No, Dios los presenta tal como somos, ¿no? ¿Por qué? Porque la elección es de gracia, por favor. No lo eligió a usted por bueno. Entonces, para que quede claro que es por gracia, Dios cuenta las intimidades de los hombres como si nada. Nosotros no, pues nosotros queremos siempre andar como colgando dignidad. Como mandando el mensaje subliminal así, mire, a mí por algo me eligió.
Sí, yo soy malo, soy pecador, pero tengo un corazón sincero. Usted no es ni sincero ni fiel. Pero Dios puso sus ojos en usted y lo amó. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! A mí me amó porque me amó. Y la única razón es por causa de su Hijo. Bendito el Señor. Cuando Judá fue descubierto, entonces dijo, ella es más justa que yo. Porque yo le había prometido mi hijo, dárselo por esposo y no cumplí. Entonces el hermano Sela pasó a ser el tercer marido de la hermana Tamar. Pero Tamar estaba embarazada y había en ella mellizos. Entonces se cumplió el tiempo del parto de la hermana Tamar y ahí estaba la partera atento para identificar quién nace primero. Así que asombrosamente el primero sacó la mano y la partera atenta le puso un hilito rojo a la mano. Dijo, este nació primero. El hermano Sara con Z. Pero por alguna razón misteriosa de repente entró la mano y por el lado el segundo arremetió. Y a ese le pusieron Fares porque le provocó a la mamá un desgarro, una brecha, una rotura. Y resultó que el primero nació segundo y el segundo nació primero. Y aquí viene, hermano. Si usted fuese Dios, ¿a través de qué hijo de Judá habría continuado la descendencia del Mesías? Él, Dios ya lo mató por malo. A Onán lo mató por malo. Pero está Sela todavía. ¿A quién elegiría usted si usted fuese Dios? No me diga que va a elegir a algún hijo de una relación incestuosa. Yo si fuera Dios elijo a Sela. Porque por último es un hijo de un matrimonio legítimo. Pero ¿sabe a quién eligió Dios? A Fares. Al que según la partera no era el primogénito. Y el linaje de nuestro bendito Señor Jesucristo, después de Judá, continuó a través de Fares. Dígame que no es precioso nuestro Dios. No es Caín, sino Abel. No es Ismael, sino Isaac. No es Esaú, sino Jacob. No es Rubén, ni para sorpresa nuestra, no es José, sino el pecador Judá. Y de los hijos de Judá, el hijo de una relación incestuosa. No el que la partera dijo, este es el primero, sino el segundo. Fares. ¿Sabe para qué, hermanos? Esta historia se escribió así. Para que tú y yo tengamos esperanza. Porque si Dios hubiese venido escogiendo a los primogénitos, yo hoy día tendría que haber predicado otra cosa, tendría que haber dicho en esta mañana, hermanos, solo los que tienen méritos y derechos legales pueden ser elegidos por Dios. Y entonces todos los que estamos aquí, o el 95% de los que estamos aquí, tendría que salir de aquí llorando de desesperanza y decir, yo no tengo participación en esto. Pero cuando Dios una y otra vez va escogiendo el que parece que no tiene que escoger, es para que yo pudiera venir en esta mañana y decirle, hay esperanza para todos. Dios no está obligado con nadie, Dios no le conmueven los méritos humanos, los derechos de la carne. Porque Dios no está obligado con nadie, puede estar abierto a todos. Su gracia es libre y gratuita. ¡Aleluya!
Y entonces todos los que estamos aquí, hermano, tenemos esperanza. Tenemos a un Dios que no elige por los méritos, no elige por la conducta. Dios no se fija en las obras de las personas. Su gracia es libre y gratuita. Y Dios hace misericordia con el que quiera hacer misericordia. Bendito sea el Señor. Así que ánimo, hermano, en el nombre del Señor. Llénate de esperanza. Dios te ha escogido, Dios te va a llevar adelante. Dios va a terminar la obra que empezó contigo. Eres un problema, pero eres un problema de Dios. Es un problema que Dios quiso tomar. Y Él tiene el poder para hacerlo, para resolverlo y sacarte adelante. Cuando voy por las Escrituras y veo estas cosas, digo, bien, Señor, te pasaste. Solo tú lo pudiste haber hecho así. Nosotros no lo habríamos hecho así. Termino con esto, hermano. Muchos años atrás estaba yo en un tipo de iglesia donde uno tenía que formar discípulos. Y yo seleccioné a algunas personas para tomarlos por discípulos. ¿Y qué creen que hice yo? Como yo no soy Dios, hago todo al revés. Yo escogí los mejores, hermano. De lo que había, lo mejorcito. Entonces el Señor me dijo, ¿sabes por qué elegiste los mejores? Porque tú te quieres gloriar a través de ellos. ¿Ah? Para poder decir, estos son mis discípulos, hermano. Mire, pura calidad. Entonces el Señor me dijo, toma como discípulos a estos otros. ¡Oh! ¿Cuál de todos más malo? Y los tomé, abrí mi casa y empecé a invitar a ellos. De hecho, a esa reunión le pusimos la cueva de Adulam. Porque ahí llegaban los angustiados, los endeudados y todas las cualidades espirituales. Pero donde me mató el Señor a mí fue cuando me dijo, ¿sabe? Y quizás tú no los vas a poder ayudar a ellos, pero yo los voy a usar a ellos para cambiarte a ti. No sé qué tanto me ha cambiado. Lo que está claro es que yo no los cambié a ellos, pero Dios los usó para cambiarme a mí. Qué bueno es nuestro Dios. Dios es lleno de amor y de misericordia. Así que, hermano, toda la palabra que hemos recibido anteriormente a esto no contradice nada de lo que se ha dicho antes. Simplemente estoy diciendo, vamos adelante con esa palabra que escuchaste esta noche. Vamos adelante con esa palabra porque Dios te eligió, Dios te llamó y Dios te va a sacar adelante. Nadie se abata, nadie se retire, nadie diga yo no sirvo para esto, yo no puedo. Nadie crea que la vara es demasiado alta y que usted está descalificado. Cobre ánimo, porque Dios puso sus ojos en usted. Dios te llamó. Y la elección de Dios es firme, porque no depende de tus obras, sino de Dios que te llamó. Aleluya.